Entra en adoración, recibe la palabra del Señor y gózate en su presencia. Muy buenos días, mis hermanos. Esta mañana es una mañana muy especial en que estaremos recordando este viernes las 7 palabras dichas por Jesús en la cruz. Pero espero en Dios, hermanos, que ustedes estén bien, que ustedes estén gozosos en este día. Sí, vamos a recordar cosas tristes, a lo mejor, pero nada más es recordar, porque nosotros los cristianos, a pesar de la situación, debemos gozarnos siempre. Y yo quiero empezar con la primera palabra que está en el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Quiero empezar con algo escrito en el libro de los Hechos, que dijo Pedro en aquel entonces. En Hechos capítulo 3, versículo 15 dice: mataron al autor de la vida. Mataron al autor de la vida. Sí. ¿Para quién eran esas palabras? ¿Para los fariseos? ¿Para los saduceos? ¿Para los sacerdotes? ¿Para los romanos? ¿Para Herodes? ¿Para Pilato? Eran palabras que Pedro le estaba diciendo que habían matado al autor de la vida. Porque fue un juicio no legal. Pero amanece un viernes como el día de hoy y el veredicto se había dado. Jesús tenía que ir a la cruz. Jesús sale, como un día de hoy, de la casa de Pilato con la cruz, todo golpeado, todo humillado, con hambre, con sed, con la cara desfigurada, cayéndose, golpeándose. Yo creo que si yo vería a mi maestro de esa manera en aquel entonces, también me pusiera yo a llorar porque mi maestro estaba sufriendo. Hermanos, con esta palabra, Padre, perdónalos, Jesús estaba revelando que había un espectador invisible que estaba viendo lo que pasaba. Y ese espectador era su padre. Por eso él pronunciaba: Padre, perdónalos. Había un espectador. Esos momentos de traumas que estaban pasando
en la cruz, Jesús y otros 2 más con él, que ellos a lo mejor estaban maldiciendo a los soldados en ese momento, pero Jesús, dice la palabra, que no salió de su boca nada. Nunca los soldados habían visto a un hombre que estaban crucificando sin decir nada. Nunca habían crucificado a un hombre tan fácil. Un cordero. Un cordero de Dios, que se burlaban de él llamándolo el rey de los judíos. Pero alguien se pregunta, ¿quién va a creer en un rey así? ¿Quién? ¿Quién va a creer en un rey que salía aquella mañana como el día de hoy, en aquel día viernes, caminando con una cruz encima, cayéndose, tratando de levantarlo sin fuerzas? ¿Y qué maldad le hacían? Eso es lo que impresiona de todo esto, de todo lo que estaba aconteciendo en aquel día, en aquel momento. Llegar a aquel lugar donde iba a ser crucificado, donde en este momento que lo ponen en la cruz y empiezan a clavar sus manos, sintiendo él un dolor insoportable, clavándole en los pies también, aquellos clavos que duelen grandemente. Imagínense ese momento, mis hermanos. Y al momento que a mi Señor lo clavan, dejar caer esa cruz en el hueco, pararlo y dejarlo caer, siente que desgarra sus manos y sus pies y empiezan a tirar sangre sus manos y sus pies, y esa sangre era por ti y era por mí, la sangre del Cordero que nos limpia de todo pecado. Y a pesar de la situación en la cruz, Él dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Qué amor tan grande de Jesús para nosotros. Qué amor tan grande del Padre para con nosotros. Si nosotros en este día nos hiciéramos una pregunta: ¿Dios tiene lágrimas? No sabemos si Dios tiene lágrimas o no tiene. Pero si Dios estaba viendo en ese momento lo que estaba pasando, el Padre, yo creo que estaba llorando por ver a su Hijo en la cruz.
Yo creo que fue la primera vez en la historia que, a pesar de un padre con todo su poder, vio a su hijo muriendo y no pudo hacer nada. ¡Qué dolor estaba sintiendo! Yo no sé en ese momento quién estaba sufriendo más, el padre o el hijo. Esto es difícil de contestar, porque el padre sufría al ver a su hijo morir en la cruz de esa forma. Padre e hijo, hermanos, sentían el dolor. Y ese dolor que sentían padre e hijo era por usted y era por mí, porque era por amor a nosotros. El mensaje de esta primera palabra, Padre, perdónalos, es un mensaje de hoy para la iglesia también referente al perdón. Porque cuánta gente nos puede dañar, cuánta gente le ha dañado, cuánta gente me ha dañado. Y a pesar de la situación, nosotros, Dios, Jesús en la cruz, nos está enseñando a perdonar. Y no nada más una vez, ni dos, ni tres. Él dijo 70 veces 7. O sea, no tiene cuántas veces. Lo que sí, hermanos, mi Cristo, a pesar de su dolor, a pesar de los azotes, a pesar del sufrimiento que estaba pasando, en este momento Él en la cruz pudo pronunciar algo que para nosotros los seres humanos es difícil: perdonar. Decir esta palabra nos cuesta. Es más fácil hoy en día decir discúlpame, discúlpame. Pero esta situación en que el ser humano no es de disculpa, es de perdón. Y cuando nosotros, hermanos, ponemos a la práctica esta palabra, nos hace libres. Porque Jesús está limpiando nuestro corazón. Jesús está limpiando su corazón, está limpiando mi corazón al momento de decir: Señor, yo lo perdono por lo que me ha hecho, yo lo perdono por lo que me ha dicho, yo lo perdono por X motivo, Señor, yo lo perdono. Ese es el mensaje en esta mañana que estamos disfrutando de las 7 palabras. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios les bendiga, mis hermanos, con esta primera palabra.